están mirando por Facebook Live, declaramos también milagros, sanidad, restauración para sus vidas. Amén. Hay un canto que cantaban los levitas hace un momento y si nosotros pusiéramos a entender el poder de lo que es, lo grande que es estar a los pies de Cristo. O sea, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande, no hay éxito más grande si nosotros no estamos a los pies de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Tenemos que entender, hermanos, que el éxito no se adquiere por la cantidad de dinero que tú tengas en el banco. El éxito no se adquiere por la capacidad que tú tengas en tu escuela, en tu universidad, en tus estudios. El éxito primordial, todo eso es bueno, claro, pero el éxito primordial es, por eso dice, lo más grande, lo más alto es estar a los pies de Cristo. Amén. Entonces, esta preciosa mañana, Dios me daba este mensaje y repita conmigo: el éxito más grande es tener a Dios de nuestra parte. Amén. ¿Cuántos quisieran tener a Dios de su parte todo el tiempo? 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Amén. Ahora, pregúntele al que está a su lado, dígale: ¿tú tienes a Dios de tu parte? Dígale, porque si lo tienes, eres exitoso. Amén. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1, quiero llevarles a una palabra. Lo más importante, acuérdense, en nuestra vida es tener a Dios de nuestra parte. Y si Dios está en nuestra parte, todo lo que hagamos será, diga conmigo, prosperado, y tendremos éxito en todo. Entonces, eso es lo más importante, que cada uno de nosotros entendamos que el éxito de nosotros, el éxito más grande es de que Dios esté de nuestra parte. Capítulo 6, todo el capítulo completo, pero no vamos a estar leyendo 3 versículos, pero ahí habla sobre el éxito de una persona la cual tenía un espíritu superior a todos los demás, y ese espíritu superior lo llevó a ¿qué? A estar a los pies de Cristo, porque no hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Daniel capítulo 6, leemos la palabra, versículo 1 al 3, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que son gobernadores, que gobernasen en todo el reino. ¿Cuántos gobernadores? 120, diga conmigo, 120. Versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Diga conmigo: Daniel estaba sobre todos los reyes y gobernadores. 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracia, dándote gloria, dándote honra, mi Dios Padre Santo, porque tú eres el que mereces todo. Te damos gracias, Señor Padre, y declaramos esta mañana que has empezado, Señor oh Dios Padre, a manifestar tu gloria, tu poder sobre esta casa, sobre aquellos, Señor, que nos están conectando en Facebook, trayendo sanidad, trayendo milagros, trayendo restauración, mi Dios. Reprendemos todo espíritu contrario, Señor. Aquí solamente hay espíritus superiores, porque somos una iglesia que te amamos, una iglesia que te adoramos, y una iglesia, Señor, que nos postramos a tus pies, orando, adorando tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Y si podemos, posiblemente hemos leído la Biblia 1, 2, 3 veces, y yo he predicado sobre lo que es Daniel, pero Dios me daba algo diferente. ¿Cuántos recuerdan la vida de José? Todo lo que José tuvo que pasar para llegar a estar en el reino también. Pero de David no se habla mucho. Pero miren lo que dice la Biblia, que David estaba sobre 120 gobernadores, dice, y todavía sobre 2 más, porque eran 3 junto con él, en el cual ellos 3 estaban sobre todos esos 120 gobernadores, y todos le entregaban cuentas a Daniel de todo lo que había pasado, y todo era para protección del rey.
Entonces el rey, al ver que Daniel tenía un espíritu superior a los demás, dice la Biblia que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Usted sabe lo que es sobre todo el reino? Ahora, se imagina Daniel, o sea, ¿qué era lo que a Daniel lo hacía tener un espíritu superior? Era estar a sus pies, porque no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Esto era lo que hacía marcar la diferencia en Daniel. Entonces aquí podemos ver que Daniel estaba sobre todo un gobernante. Él era la máxima autoridad después del rey, y que cada gobernante le tendría que venir a entregar cuentas a Daniel. Y esto era, ¿para qué? Para la protección del reino, para la protección del país, para la protección de la nación. Ahora, que todo asunto tenía que llegar a Daniel primero antes de que llegara al rey Darío. Pero ¿qué fue lo que llevó a Daniel a tener ese privilegio? La Biblia dice que Daniel era superior a todos los gobernantes porque había un espíritu superior, y esto no es nada menos que el espíritu de Dios que estaba sobre Daniel. El espíritu de Dios, diga conmigo, el espíritu de Dios estaba sobre Daniel. Ahora, esta mañana yo te voy a hablar de 3 principios que te van a llevar a tener a Dios de tu parte, que te van a llevar a tener a Dios en primer lugar para que tú puedas tener un espíritu superior. ¿Cuántos quieren tener un espíritu superior? Dígale que está a su lado: yo tengo el espíritu a nivel que tuyo. Si es que ahora, si es que ahora. Ahora, y uno de los puntos que quiero tocar es la oración nos da un espíritu superior. Ese es el primer punto que quiero tocar, el primer principio. La oración nos da un espíritu superior. Le decía hace un momento, muchas veces creemos que las finanzas, el estudio, la preparación, tener cantidades financieras en el banco, eso te va a hacer superior, eso te va a llevar a ser tener un espíritu superior. No. Dije, eso es bueno, pero la verdad, quien te va a llevar a tener éxito en todas las cosas es que Dios esté de tu parte. Entonces, Daniel 6:3, vamos a leer nuevamente el versículo 3, dice, la oración nos da un espíritu superior, que es el punto número 1, dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 122 gobernadores. Y el rey le place llamar a uno y le dice, tú estarás sobre todos ellos porque yo miro en ti algo diferente. La gracia y el favor de Dios está sobre todos aquellos que realmente le servimos a Dios, a aquellos que nosotros tenemos tiempo de intimidad, tiempo de oración a Dios. Que cuando tú llegas a cualquier lugar, la gracia de Dios está sobre tu vida, y pueden estar 122, pueden estar 300, pueden estar cuantas personas estén, pero si tú tienes la gracia de Dios, Dios te va a respaldar y Dios te va a recompensar. Hace algunas semanas, meses, uno de mis hijos aplicaba para una empresa, para un trabajo, y yo recuerdo que yo le dije yo, el favor de Dios está contigo y ese trabajo va a ser para ti. Digo, es que tú no sabes cuánta gente desde hace meses que tiene las aplicaciones. Digo, eso va a ser para ti. Por la gracia de Dios, Él está trabajando para esa empresa. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cada uno de nosotros tenemos que entender que no es el favor del hombre, no es el favor de otras personas, no es el favor del banco, es el favor de Dios que está sobre tu vida. Y cuando el favor de Dios está sobre tu vida, se te va a abrir las puertas del banco, se te van a abrir las puertas de la financiera, se te van a abrir las puertas de tu trabajo, se te van a abrir puertas de tu empresa, se te van a abrir puertas para que tú tengas éxito en todo lo que tú emprendas. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ahora, pregunto, ¿cuántos quieren tener el Espíritu de Dios en sus vidas? Haga la voluntad de Dios. Ore 3 veces al día, como lo hizo Daniel. Dice la Biblia que Daniel 3 veces al día, él iba y oraba
Y ahora sí, como decimos por acá en Texas, ¿verdad? No matter what, él se ponía a orar 3 veces al día, lloviera, cayera nieve, pasara lo que pasara, hubiera guerra, hubiera terremoto. Él tenía una intimidad con Dios, que todas las circunstancias que estuvieran pasando a su alrededor, él tenía una cita con Dios y él sabía que tenía que presentarse 3 veces al día a tener una intimidad con Dios. Y eso era lo que lo hacía diferente, tener un espíritu superior. Entonces, si tú quieres un espíritu superior a los demás, haz la voluntad de Dios, obedece a Dios, camina con Dios, que las circunstancias no te afecten en lo que tú has declarado o lo que tú has propuesto hacer para Dios. Amén. Entonces, lo único que puede detener, cuando uno está bajo la voluntad de Dios, nada ni nadie podrá detener los planes de Dios para nuestra vida. Cuando uno está bajo la voluntad de Dios, la única persona, dije nada ni nadie, pero lo único que puede detener estos planes eres tú mismo. Nadie puede hacerlo, pero tú mismo, tú sí lo puedes hacer. Tú puedes detener los planes, tú puedes detener las promesas, tú puedes detener el éxito que Dios tiene para tu vida. Solamente tú lo puedes hacer. Dime que está a tu lado, solamente tú lo puedes hacer. ¿Y cómo? Por no hacer la voluntad de Dios, por no ser fiel a Dios, por no obedecer a Dios, o cuando no caminamos bajo su voluntad y no obedecemos sus caminos. Entonces nosotros mismos somos los únicos que podemos impedir el éxito. Nosotros mismos somos los que podemos impedir que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Pero si tú te mantienes firme de lo que Dios ha dicho y caminas en lo que Dios ha dicho, no habrá poder que impida que tú veas las promesas que Dios te ha dicho. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Dice que cuando tú caminas firme de lo que Dios te ha dicho y caminas y te mantienes firme, tú vas a ver las promesas que Dios te ha dicho. Pero tienes que caminar firme, mantenerte firme, y tú vas a ver las promesas que Dios ha dicho para tu vida. Amén. En otras palabras, Dios cumplirá su promesa en ti. ¿Cuántos lo creen? Pero va a ser a través de ¿qué? De que usted es una persona obediente, de que usted ora, de que usted ayuna, de que usted intercede, de que usted es obediente a Dios. No es de la que persona, ay, ahora sí voy, a mañana, en la otra semana no voy, ay, que ahora está muy frío. No, independientemente de las circunstancias que estén afuera, Daniel tenía una cita con el Señor y 3 veces al día estaba en esa presencia, y eso era lo que lo hacía tener un espíritu superior a los demás. Amén. Así que diga conmigo, pero no será fácil. Aún así, aunque Dios esté contigo, no va a ser fácil. Las oposiciones siempre vendrán, porque siempre han venido a aquellos que se levantan creyendo en las cosas que Dios ha dicho que hará para su vida. Cuando tú crees que Dios hará y que Dios cumplirá las promesas de lo que Él ha dicho para tu vida, se van a levantar oposiciones, habrá obstáculos que se van a levantar en tu contra, porque nadie se escapa de los procesos, nadie se escapa de los ataques, nadie se escapa de las pruebas, de los golpes, de los chismes, de las calumnias, cuando tú le crees a Dios. Y más cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que se levanta creyendo en las promesas de Dios, haciendo la voluntad de Dios, siempre va a haber algo que se va a levantar, y esos son principios de Satanás. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es impedir la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Diga conmigo, no es fácil. Ahora, cuando nosotros hemos creído en cosas grandes, no nos vamos a escapar de algunas de esas cosas que le acabo de mencionar. Daniel creía en grande. ¿Cuántos creen en grande? Amén. Prepárate para las columnas, prepárate para los chismes, prepárate para todos aquellos obstáculos que van a venir a tu vida. ¿Cuántos gobernadores eran? Le dije. ¿Cuántos gobernadores hay en este país? ¿Alguien sabe cuántos gobernadores hay en cada estado? ¿Ah? En cada estado hay un gobernador. ¿Cuántos estados son en la nación? ¿Ah? 50. 50 gobernadores. ¿Cuántos eran los que se le levantaron a Daniel? ¿Y que eran gobernadores también? O sea, no era cualquiera ahí.
persona ahí que le ayudaba al gobernador. No era cualquier persona perseguidor del gobernador. Eran gobernadores y se levantaron en contra de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un espíritu superior al de ellos y ellos buscaron la manera de conspirar contra ellos para que no se cumpliera lo que el rey había dictado para él. Se levantó, diga conmigo, se levantó envidia sobre Daniel. Y se les ocurre hacer algo. Pero ellos sabían que Daniel era una persona que no le iba a fallar a Dios. Ellos sabían que las circunstancias que pasaran afuera, alrededor de él, eso no le iba a impedir a él, porque él había puesto a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Estaba en la política, estaba frente al reino. Había 120 y tantos gobernadores que estaban bajo la autoridad de él. Pero aún así a él nada le iba a impedir que él tuviera su tiempo de intimidad con Dios, porque ese tiempo de intimidad era lo que lo hacía diferente. Y cada uno de nosotros podemos entender que cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, tú vas a caminar diferente, tú vas a hablar diferente, tú vas a actuar diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Eso es fuerte, no se puede tener ganas. Ahora, dice la Biblia que estos gobernadores se reunieron y empezaron a planear la destrucción de Daniel. Se le levantó obstáculo grande a Daniel. Ahora, Daniel tenía la culpa que a él lo hubieran delegado como encargado de todos. Aquí hay personas que son encargadas de compañías, de empresas, personas que tienen su propio negocio, pero también hay personas que se han levantado en contra. Ha habido obstáculos que se han levantado en contra de ellos. Entonces la Biblia habla que se levantan estos gobernadores para ponerse de acuerdo, para ver cómo podían lograr destruir a Daniel. Planearon su caída, pero no hallaban cómo hacerlo porque no había falla en Daniel. Daniel hacía todo lo correcto porque él tenía el temor de Dios. Y cuando tú tienes el temor de Dios, tú vas a hacer lo correcto delante de Dios. Tú no vas a aceptar cosas que son incorrectas porque eso realmente te va a afectar en tu intimidad con Dios. Ellos sabían que Daniel preferiría fallar al rey antes de fallarle a Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces le fallamos a Dios por un tiempo extra? Le fallamos a Dios por otras cosas. Daniel tenía un espíritu superior porque no había nada que le pudiera impedir a él que tuviera esa comunión con Dios. Entonces se reúnen, imagínense esa reunión, véanse en la escena, esa reunión, 122 gobernadores y todos opinando. De cuenta como ahorita lo que habla sobre el Capitolio, ¿cómo le llama? El Congreso. Y ellos se reúnen para venir a querer destruir y venir a traer destrucción sobre Daniel. Imagínense esta reunión. Daniel no estaba ahí, claro. Y ellos se reúnen y empezaron a buscar, pero no, es que no hay falla. No hay nada que pueda impedir que Daniel. Entonces, ok, vamos a conspirar, vamos a inventar, vamos a hacer algo para llevarle al rey. Y dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que entre ellos mismos hicieron una ley, hicieron un edicto, una ley, pero esa ley tenía que llegar a las manos del rey para que el rey lo pudiera firmar. No sé si me está siguiendo. Y va a decir, pastor, usted dice que no se mete en política. No, yo no me meto en política, soy antipolítico. Pero aquí nos habla claramente que Daniel, lo primero que hacía ante todas las cosas, ante el reinado, él tenía prioridades con Dios. Entonces le llevan esa hoja, se imagina la firma ahí, el rey le llega y le dice, mira rey, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esta ley? Nos hemos reunido todos y claro, nunca le mencionaron a Daniel. Y le dice, por 30 días, solamente 30 días, rey. Vamos a probarnos 30 días, que nadie en 30 días pueda orar a ningún Dios. ¿Qué estaba pasando ahí? No quiero que se me desconecte del mensaje. Lo que estaba pasando era de que ellos estaban buscando la destrucción de Daniel
Ellos sabían que Daniel no se iba a hacer al lado del rey o a otras cosas porque él tenía prioridades. Entonces conspiran y se les ocurre esta idea genial para ellos. Para ellos era una idea genial porque sabía que a Daniel lo iban a destituir de su cargo, lo iban a destituir como encargado o como superior de todos los gobernadores. Entonces le dice, si el rey logra firmar esa ley, vamos a pescar a Daniel con las manos en la masa. Diga conmigo, con las manos en la masa. ¿Por qué iban a pescar a Daniel? Porque él no se iba a dejar llevar por ninguna ley, sino que él sabía que él tenía que adorar y tenía una intimidad con Dios. Entonces dice, los gobernantes lograron convencer al rey que le firmaran ese edicto, esa ley que decía que nadie podía orar a ningún Dios por 30 días. Así que ellos sabían que Daniel oraba 3 veces y le cayeron. ¿Por qué le cayeron? Porque sabían el horario, lo vigilaron. ¿Se imagina ahorita las redes sociales, todo eso? Allá no había redes sociales. Pero le cayeron por ahí, le mandaron a uno por aquí, uno por allá, y él sabía que cada hora, 3 veces al día, él estaba orando al Señor. Y lo encontraron orando, y que lo llevan ante el rey para acusarlo, pero el rey quiso ayudarlo. Entonces, ¿cuál era la ley? De que si alguien era sorprendido orando, trayendo petición a otros dioses, iba a ser condenado o iba a ser echado al pozo de los leones. ¿Se imaginan? O sea, no estaban solamente queriendo destituirlo de su cargo, sino que querían, ¿qué? Matarlo también. Y tenemos que tener mucho cuidado porque yo le digo, toda aquella persona, todo aquel hombre, toda aquella mujer que piensa en cosas grandes, que empieza a hacer algo grande para Dios, siempre se va a levantar obstáculos, se va a levantar envidia, se va a levantar contienda. Pero si tú te permaneces firme en lo que Dios te ha puesto, en lo que Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar y Él va a cumplir la promesa sobre tu vida y sobre tu familia. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Rey de Reyes. El rey no podía hacer nada. Él mismo había firmado y eso lo hicieron los demás gobernadores porque ellos sabían que si el rey lograba firmar no podía hacer nada. Daniel había encontrado el favor, no solamente tenía el favor de Dios, sino el favor del rey también, desde luego que lo había puesto sobre todos el rey, sobre todo el reino. Así que lo encontraron, lo llevaron, el rey quiso ayudarlo, no pudo hacer nada. Así que Daniel fue echado al pozo de los leones. Dice la Biblia, ahí en el versículo 5, 6, no lo vamos a leer, lo lee después en casa. Dice que el rey se sintió muy triste porque sabía que Daniel era justo y que era fiel a Dios. Repito, Daniel tenía no solamente el favor de Dios, tenía el favor del rey. Y cuando hicieron esta trampa, o este cuatro, o esta estrategia para destruir a Daniel, al rey no le quedó más que firmarlo. Y ellos sabían que si él lo firmaba, él no podía retractarse de esa firma. Así que el rey dice que estuvo triste de gran manera porque él no podía revocar ya esa firma, él no podía revocar esa ley. Y Daniel va al pozo de los leones, fue echado al pozo de los leones. Ahora, dice la Biblia que el rey no comió, ni pudo dormir, porque sabía que Daniel era inocente. Estaba en las manos de él, no, ya no estaba en las manos de él, ya no tenía autoridad de él. Acuérdese cómo trabaja ahorita lo que es la política, el Congreso, el presidente. Hay veces que necesita la autorización de uno o del otro, de la Cámara. ¿Para qué? Para que pueda realmente aplicar, pasar o revocar una ley. Entonces esto era lo mismo en los tiempos de Daniel. La Biblia dice que el rey se levanta después de que no come, después de que no duerme. Dice la Biblia que ayunó el rey a favor de Daniel después de que él había firmado para que Daniel lo echaran al pozo. Y no solamente eso, dice que tenía que cerrar y con un amigo cerrar sellado ese pozo para que no hubiera ninguna oportunidad para que Daniel saliera. ¿Cuántos leones había ahí? No habla la Biblia, pero había 122 afuera. 122 afuera, peor que leones, esperando la muerte, esperando la caída. ¿Y solamente por qué? Porque Daniel tenía un espíritu superior. ¿Por qué? Porque Daniel tenía pensamientos de éxito. Daniel tenía pensamientos de grandeza.
Y en esta mañana yo te quiero decir algo. Cristo de poder tiene planes grandes en esta casa para ti, para ti, para ti. Y cuando nosotros tenemos planes grandes, cuando Dios tiene planes grandes para Cristo de poder, se va a levantar contiendas, se van a levantar calumnias, se van a levantar quien se levante. Pero la promesa que Dios tiene para esta casa y para tu vida y para tu casa se tiene que cumplir si tú caminas recto, si tú caminas persistente en las cosas de Dios, porque Dios siempre va a respaldar a sus hijos. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dice la Biblia que el rey se levanta de muy de mañana. No durmió. ¿A cuánto les ha pasado que no duermen en toda la noche y ya quieren que amanezca? Y va y le dice, y empieza a tocar el rey en la puerta del pozo y le dice, Daniel, él tenía una mínima esperanza. ¿Se imagina los leones hambrientos y les llegó su steak ahí para aquellos que estamos en ayuno ahorita? Y le dice, Daniel, ¿te ha librado el Dios a quien tú continuamente sirves? Posiblemente con temor, el rey viene y le dice, Daniel, ¿te ha salvado el Dios a quien tú continuamente, diga conmigo, continuamente? No por procesos, no por etapas, no tomando las circunstancias, continuamente sirve, le dice. Miren la fama que tenía Daniel. La fama de Daniel era, ¿por qué le pasó a Daniel todo esto? ¿Cómo se identificaba Daniel? ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios, un hombre que caminaba bajo los mandamientos, bajo los estatutos de Dios, y se ponía 3 veces a orar con Dios, a hablar con Dios. Esa era la fama de Daniel. La fama de Daniel no era cuántos dinero tuviera en el banco, cuántos likes tuviera en Facebook, cuántos seguidores tuviera en Facebook. Lo que hacía diferente a Daniel, la fama de Daniel, era de que él tenía solamente un like, y ese like era el like de Dios. Y si tú eres un fiel seguidor a Dios, preocúpate para que tengas ese like de Dios, porque no importa cuántos seguidores tengas aquí en la tierra, aquí en el mundo, no importa cuántos likes tengas en tu página de Facebook, lo importante es que tú estés agradado delante de Dios y que Dios te ponga un like en tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Esa era la fama de Daniel, de ser un hombre de Dios. No era famoso porque tenía dinero ni porque tuviera muchos seguidores. Era famoso porque tenía un like, y ese like era de Dios. Ahora, la gente quiere ser reconocida por cuántos seguidores tiene en el Facebook o cuántos likes tiene. Ahora yo quiero decirte, ¿cómo te conocen a ti? Daniel era conocido y tenía la fama de que oraba 3 veces al día. ¿Cómo te identifican a ti? Cuando te pones esas fotos ahí en el Facebook, ¿y qué estás esperando que alguien te ponga like? Hermano, expresa, hermana, expresa tus emociones, expresa tus sentimientos al Rey de Reyes y no a todo el mundo, porque aquellos te van a criticar, aquellos te van a decir, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, según tú te conduces como un hijo, pero realmente lo que estás haciendo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque estás esperando el like del mundo y no el like de Dios. Muestra tus sentimientos, muéstrame tus emociones. Y ve 3 veces al día a la presencia de Dios. Ahí muéstralo. No pongas 3 fotos al día. Pon 3 veces al día tu petición con Dios. ¿Cómo te conocen a ti? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Cómo te distinguen a ti? Ahora Daniel, acuérdense, estaba tocando el rey ahí. Y le dice, Daniel, el rey a cual tú sirves te ha salvado. Y no había respuesta. El rey estaba esperando la respuesta y se imagina segundos sin responder nada. ¿Qué pasaba? Había una ansiedad, había nervios, esperando, como que en ese momento tal vez el rey pensó, el Dios que Daniel le sirve no lo pudo salvar de los leones.
Aleluya. Pero en ese momento Daniel responde al rey, que el rey esperaba respuesta, y le dice: oh rey, el Dios al que yo sirvo me halló inocente, y él envió a su ángel para taparle la boca a los leones. Y yo quiero decirte, amado hermano, en esta mañana, que los leones se quedaron con las ganas de comerse a Daniel. Y así es cuando Dios decide protegerte, porque muchos se quedarán con las ganas de ver tu caída, pero no lo van a ver. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a respaldar donde quiera que tú vayas, en todo lo que tú hagas, porque el ángel de Jehová vino, cerró la boca de los leones, y Dios va a cerrar la boca de aquellos que te critican, en el nombre de Jesús. El ángel de Jehová estaba con Daniel para protegerlo. Ahora se imagina, le dije hace un momento, metas en la escena 122 gobernadores ahí tratando de venir, usurpar, de hacer algo para destruir a Daniel. Ahora imagínense cuántos leones. Cuando Daniel, una noche completa en ese pozo, cerrado, sellado, dice que pusieron anillo para que nadie pudiera abrirlo, ni por fuera ni por dentro, porque por fuera se tenía un anillo con candado y nadie podía abrir ese anillo. Solamente el rey, pero si el rey lo podía hacer, sabía lo que le cierre de gobierno. Entonces el rey no podía hacer nada. Ahora se imagina, si usted se mete en la cena, pero no se meta al pozo. A veces lo van a meter a aquellos que lo critican a usted por tener pensamientos superiores y por tener y pensar cosas grandes en el nombre de Jesús. Imagínense en esa escena. Los leones. Daniel ahí. Y me imagino al ángel de Jehová ahí, y el león quería, y el ángel: si te cruzas esta línea, te mueres. Y venía otro león por allá, y ya sabes, el que cruza esta línea, aquí está ungido, y nadie lo va a tocar, porque él tiene un espíritu superior a todos los demás, porque él tiene intimidad con mi Dios. Y al que pase esta línea, le atravieso la espada. ¿Y que los leones también ayunaron? Diga conmigo, también los leones ayunaron. Parecía que Daniel estaba solo en ese pozo, pero no estaba solo. El ángel de Jehová estaba con él. Y quiero decirte, cuando tú crees que tú estás solo, tú estás sola, no estás sola. Cuando no estás solo, cuando tú le sirves a Dios, tienes tu intimidad con Dios, Dios envía a sus ángeles para cuidarte, para protegerte de todo mal que quieran venir a conspirar en tu contra, en el nombre de Jesús. Así que cuando Dios esté contigo, pueden echarte al pozo de los leones, al horno de fuego, y lo que van a lograr es que el nombre de nuestro Dios se glorifique aún más en tu vida. ¿Qué estaba pasando? Se estaba engrandeciendo. Cuando viene el rey y le dice: Daniel, el rey a cual tú sirves constantemente te ha salvado, lo vio. Cuando Daniel habla, ¿qué estaba pasando? Se engrandece el nombre de Dios. Y quiero decirte algo, que cuando tú perseveras y cuando tú caminas, el ángel se aparece, tú estás engrandeciendo el nombre de Dios, porque lo que tú estás diciendo al Dios que tú sirves, ese te va a salvar del horno de fuego, ese te va a salvar del pozo de los leones, ese te va a salvar de la tempestad, de la muerte, de cualquier lugar. ¿Por qué? Porque es al Dios que tú sirves, y Dios se glorifica y Dios crece. Tú menguas, pero Dios crece. La Biblia dice en el libro de Lucas que Jesús estaba orando por los enfermos, orando por los demonios, sacando demonios, liberando. Y dice que de repente llegan unos fariseos en Jerusalén y le dice: Jesús, es tiempo de que te vayas, corre, huye, porque el rey Herodes viene para matarte. Y le dice Jesús: dile a esa zorra que yo a hoy estoy liberando a los que están oprimidos por los demonios, y mañana, dice, yo voy a orar para que los enfermos sean sanados. Quiero decirte, las circunstancias que están alrededor no te deben de impedir hacer lo que el Padre te ha mandado hacer, y aún Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque no se iba a dejar intimidar por lo que el rey o por lo que quería hacer en ese lugar para venir a destruirlo a él también. No permitas que nadie altere tu vida, ni que las circunstancias que se levanten en tu contra te hagan disminuir tu tiempo de oración. Tú eres más que vencedor. Dile que está a tu lado: tú eres más que vencedor. Si este tiempo de pandemia
tú no has reflexionado, y este tiempo te ha sacado de tu tiempo de oración, estás en graves peligros, estás en graves problemas. Pero si realmente en este tiempo tú has seguido tu devocional, sigues orando, sigues intercediendo, sigues congregándote, estás engrandeciendo el reino de Dios. Tal vez Daniel dijo, yo no puedo cambiar esa ley, pero tampoco esa ley me podrá cambiar a mí. Puede haber leyes que tú no puedes cambiar, pero hay leyes que no pueden cambiarte a ti tampoco. Tu tiempo con Dios es primero. Tu comunión con Dios es primero. Alteraron el reino para destruir a Daniel, todos los gobernadores, pero Daniel se mantuvo orando 3 veces al día, se mantuvo firme. 2, para avanzar, nunca desees el mal para otros, porque te alcanzará a ti. Léalo conmigo todos, por favor. Nunca desees el mal a otros, porque te alcanzará a ti. Versículo 24 del capítulo 6, vaya conmigo rápido. Se me acabó el tiempo. Con eso termino. Ahí le dejo lo demás para después. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. ¿Quiénes eran? Los gobernadores, díganme, los gobernadores que acusaron a Daniel. Y fueron echados en el pozo de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios estaba con Daniel y a Daniel no le pasó nada. Y el rey miró eso y manda a traer a aquellos gobernadores y a toda su familia, a su esposa, a sus hijos. Y dice que porque los leones no comen huesos, pero dice que no tenían sus carnes, solamente sus huesos. Todavía no llegaban abajo cuando ya habían sido devorados todos. Por eso le digo, ¿cuántos leones eran? Si eran 122 gobernadores, más sus esposas, más sus hijos. En aquellos tiempos no se limitaban como usted ahora de tener 1 o 2 hijos, nada más. Alguien dijo por ahí un día la oración 18, dije yo, santo. Ahora se imagina si multiplica 18 por 122. Ellos habían conspirado contra el hombre de Dios. Ellos habían conspirado contra el ungido de Dios. Ellos querían destruir y fueron destruidos. No porque hayan blasfemado contra Dios. Pon atención a esto. No porque hayan blasfemado contra Dios. Y no lo digo yo porque sea pastor, sino porque planearon matar a un siervo de Dios. Todo aquel que habla de un siervo de Dios o de una sierva de Dios, y por eso dije, nunca desees el mal a otros porque te alcanzará a ti. Lo que tú estás deseando, eso va a ir por ti. Hay personas que son mediocres, que no alcanzan a entender ni siquiera el potencial que Dios les ha dado y siempre están envidiando el potencial de otros. Pero si realmente ellos se pusieran a trabajar y desarrollar el potencial que Dios les dio, no les daría tiempo de andar mirando los errores de los demás. ¿Por qué? Porque tendrían que arreglar primeramente sus propios errores. Y esta mañana yo quiero decirte algo. Dios, dice la Biblia, que el rey hace una nueva ley y dijo: teman y tiemblen ante Dios de Daniel, porque fue librado de los leones, porque confió en Dios. Y hace una nueva ley donde dijo que todas las naciones, todo lugar tenían que adorar al Dios de Daniel. Cuando Dios te libera, cuando tú pones a Dios primero, Dios te va a recompensar. Y no solamente eso, sino que Dios te va a proteger. Ahora, lo que aprendemos en esa historia es que el éxito de Daniel le trajo envidia a los demás gobernantes. Pero en el Evangelio no debería de ser así, porque Dios tiene cada don y cada talento para todo. Entendemos que en el gobierno hacen tantas cosas, pero en los hijos de Dios, si le estamos sirviendo al mismo Dios, ¿cómo es posible que un hijo de Dios venga y traiga conspiración contra otro hijo de Dios o traiga calumnia contra otro hijo de Dios? Nunca desees el mal. Avanzo para terminar con el 3 mejor. No se los iba a dar, pero tengo que brincar aquí todo esto, pero quiero dar. Y con eso termino y póngase de pie.
El fin de tu prueba, diga el que está a tu lado, el fin de tu prueba será tu prosperidad. Daniel 28, ahí mismo capítulo 6. Todo el capítulo 6 habla de la historia y sacamos tanta profundidad en lo que Dios nos quiere hablar ahí. Por eso el fin de tu prueba será tu prosperidad. Dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. No solamente sobre ese tiempo de reinado, sino en el otro tiempo de otro reinado, Daniel siguió prosperando. Nunca hagas lo que no quiera que hagan contigo, porque eso va a traer consecuencias no solamente para ti, sino también para tu familia. Acabó con todas las generaciones de ellos por conspirar contra un siervo de Dios. Nunca te levantes en contra de un siervo o de una sierva de Dios, porque el ángel de Jehová es el que va a defender. Os pido a los levitas que pasen rápidamente. Y quiero que levantes tus manos. Y quiero que me entones ese canto, no hay lugar. Porque solamente a los pies de Cristo. Y eso es lo que nos demuestra, esto es lo que nos demuestra a cada uno de nosotros que Daniel